El señor presidente de la academia tuvo a bien hacerme el encargo de exponer en esta reunión las implicaciones bioéticas de la infección por el virus del Zika. En verdad agradezco esta distinción, señor presidente. Espero cumplir la satisfacción. En mi concepto, las implicaciones bioéticas tienen que ver con el actuar correcto de los encargados de la salud pública, con el actuar correcto de los encargados de informar a la opinión y, por último, con el actuar correcto de los afectados por la enfermedad. Sin duda, la mayor implicación tiene que ver, como hemos escuchado ahora en la mañana, con las mujeres embarazadas. En este momento estamos frente a una epidemia con muchas incertidumbres, muchas dudas. Es algo nuevo que permite la especulación y el escándalo y el amarillismo en los periódicos y en los medios de información. Esto pues obliga a ser muy cautos en relación con las declaraciones, con las recomendaciones éticas inclusive, de tal manera que lo que yo pueda decir está marcado con la duda frente a la evidencia. Por ejemplo, a mí como ginecobstetra me asisten muchísimas dudas. No sé si el virus del Zika pueda ocasionar óbitos fetal. No sé si el virus del Zika pueda ocasionar abortos per se, o si pueda ocasionar partos prematuros. No lo sé. Ahora pues parece que ha surgido otro vector, distinto a la Aedes, el pene. Resulta que es otro vector del Zika. Entonces, estamos realmente confundidos. Antes de entrar a analizar en particular el actuar correcto de los actores en este drama de la infección por el Zika, yo voy a hacer algunas reflexiones de carácter ético que permiten orientar a quienes quieran ocuparse del tema. En primer término, es importante dar a conocer lo que es la moral objetiva, hablar de lo que es la moral objetiva. Son normas de comportamiento aprobadas por la sociedad para beneficio de sus miembros. En otras palabras, son la Constitución política, el Código Civil, el Código Penal, el Código Eclesial, el Código de Ética Médica, los códigos profesionales. Esta es la moral objetiva, que hay que cumplirla. Es un deber cumplirla desde el punto de vista ético, por cuanto ha sido la sociedad la que lo ha impuesto en beneficio de todos. Hacer abstracción de la moral objetiva es colocarse al margen de la ley. Pero también hay que saber qué es la moral subjetiva.
La moral subjetiva es aquella que nace en nuestra conciencia, ajena a la moral objetiva, es algo individual, particular. Desde Sócrates, que fue uno de los fundadores de la ética, se tiene en cuenta la conciencia para juzgar si un acto es correcto desde el punto de vista ético o no. La conciencia es lo más íntimo, lo más personal. Yo lo llamo el cuartel general donde tomamos decisiones de fondo. A ese cuartel general no entra nadie, somos nosotros los que tomamos la determinación. Por eso se llama la moral subjetiva. Pero ocurre que lo que decide la conciencia no es producto de pálpito, de iluminación divina, sino que tiene que estar guiado, orientado por principios y valores morales. Además, orientado también por la moral objetiva. Quien actúa toma determinaciones sin tener en cuenta valores y principios, es un amoral. Y quien actúa a pesar de tener principios y los contraría es un inmoral. Hago estas reflexiones para que ustedes entiendan que no es fácil asumir una determinación como las que nos han planteado aquí de interrumpir el embarazo, así porque sí. Hay un proceso que pueda justificar la interrupción del embarazo. Es frecuente que nuestra moral subjetiva esté en desacuerdo con la moral objetiva. Por eso bien se dice que no todo lo legal es moral, ni todo lo moral es legal. Para que el acto sea absolutamente correcto, deben estar de acuerdo la moral objetiva y la moral subjetiva. Esa figura de la objeción de conciencia es precisamente un choque entre la moral objetiva y la moral subjetiva. Está la moral objetiva, la ley, pero alguien no está de acuerdo con la ley y se puede abstener de cumplirla según su moral subjetiva, que la misma ley la respeta. La objeción de conciencia es una figura válida, siempre y cuando esté bien sustentada. Lo que no puede hacerse es hacer lo contrario de lo que establece la ley objetiva. El objetor de conciencia se abstiene, no hace, pero hacer lo contrario a lo establecido por la ley objetiva es un delito. Es un delito. Entonces, con ese criterio es como tenemos que analizar esta situación que se ha creado con la aparición del Zika y con la gestación. Tengo unas dudas, no sé si puedan absolvérmelas. ¿Se tiene establecida cuál es la mortalidad por SIDA? ¿Produce muertes el Zika? ¿Zika produce muerte? Sí, hay reportes de unas 80 y 40 muertes. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo es? 40, creo que son 40 muertes. No sé si alguien tenga un dato más exacto, pero sí hay. Pero, doctor. Totales. Por eso, pero la incidencia. No, es que no podemos calcular incidencia porque no tenemos denominadores.
que el problema complicadísimo que hasta ahora está construyendo el denominador de número de casos y el denominador Lo de pregunto embarazos. porque esto es importante saberlo para no alarmar a la población. El número que está de bulto son los 4.200 que ya van casos de microcefalia. Doctor Fernando. Sí. Perdón, Enrique Gutiérrez Arabia, médico pediatra infectólogo. Hasta el año pasado, cuando el Zika salió por primera vez de Asia y de África, a través de las islas de Yap, Micronesia, las islas francesas y llega a la isla de Pascua. Hasta ese momento no se había descrito ningún muerto, ningún caso de mortalidad atribuido al Zika. Los primeros 3 casos de mortalidad se describieron en Brasil y el primer caso fue un paciente adulto que tenía un lupus eritematoso, que estaba tomando corticoides en forma crónica, que tenía una artritis y que era alcohólico. Ese paciente murió y se confirmó histológicamente la presencia del genoma del virus. El segundo caso fue una adolescente de 16 años que fue hospitalizada en Brasil, se confirmó el diagnóstico por PCR en tiempo real y la paciente falleció, no quedó clara la causa. Y el tercer caso de mortalidad fue un recién nacido que nace de una madre recién nacido, de una madre que había sido infectada por Zika. Está escrito que si el recién nacido es como la viruela, como la varicela, si la madre se infecta 4 días antes o 3 días después del parto, el riesgo es muy alto de la infección del producto de la gestación. Este niño nació con malformaciones congénitas, falleció a las 4 horas de nacido en Brasil y fue el tercer caso descrito de mortalidad atribuida al Zika. Es lo mismo del Zika en mujeres embarazadas. Lógico que todo depende de la región donde esté la mujer. No sé si de algunas particularidades en relación con defensas que tenga la mujer. Es decir, estamos todavía en una etapa de oscurantismo. ¿En qué momento de la gestación ocurren estos cambios sobre el sistema nervioso fetal? Generalmente en la etapa de organogénesis tiene que ser ahí en en tercer o cuarto mes de embarazo. Y si la mujer adquiere el Zika al 8º mes, al 7º mes, ¿qué pasa? No lo sabemos. Todos estos factores oscuros son los que están llevando a que se tomen decisiones no correctas. Se está escandalizando mucho. Yo creo que habrá mujeres que tienen algún síntoma parecido al Zika sin tener el Zika y estando embarazadas acuden al aborto, con toda seguridad, por temor de que vayan a tener Zika y su hijo vaya a nacer microcefálico. En relación, más adelante me ocuparé con más detenimiento de esto, pero quisiera mencionar conociendo ese trasfondo bioético que he presentado antes, analizar el conflicto que suscitan 3 circunstancias mencionadas inicialmente. ¿Cuál debe ser el actuar correcto de los encargados de la salud pública? Pues la moral objetiva a esos funcionarios les establece unas guías, es decir, la Constitución política, la ley estatutaria de salud, la ley de ética médica para los médicos. Entonces creo que el actuar correcto significa estar
ampliamente informados de todo lo pertinente con la enfermedad. Creo que aquí nos han dado muestras hoy de que los funcionarios del ministerio están completamente informados, FECOLSOC está perfectamente informada. Segundo, manera de actuar correctamente, emprender a fondo campañas preventivas. Lo ha hecho, creo yo, el ministerio ampliamente. No obstante, ustedes leyeron el editorial del Tiempo de hoy, donde critican a todos los sistemas de salud del mundo, que no han hecho lo suficiente para contrarrestar esta epidemia. No sé hasta dónde se ajusta esa crítica por parte del editorialista del Tiempo. Prestar la atención adecuada a los infectados. También ya el ministerio tiene un protocolo que creo que es correcto. Promover la investigación, doctor Juan Mendoza, creo que ese es un aspecto bioético muy importante que deben cumplir los encargados de responder por la salud pública. Y sí, en verdad, uno se ve con pena, con tristeza, que nuestro Instituto Nacional de Salud, ¿verdad?, está como quedándose atrás en todo este tipo de actividades. Debía ir a la cabeza, haber hecho ya investigaciones y estar presente en todo esto, llevar la vocería del Ministerio de Salud. Otro aspecto es mantener informados a los organismos internacionales y a la opinión de la evolución de la epidemia. Esto sí que es importante, casi que hacer boletines periódicos, semanales o diarios sobre cómo está evolucionando la epidemia. Todo lo anterior es cumplir con el deber, hacer lo debido, que es lo bioético, ¿no? Y otro aspecto es utilizar correctamente los recursos, el dinero para la salud, utilizarlo correctamente, no ponerse a comprar vacunas como sucedió con aquella epidemia de la infección respiratoria, que se invirtieron muchos dineros sin razón, sin ton ni son. El otro escenario es cuál debe ser el actuar correcto de los comunicadores. Es preocupante lo que está pasando en este momento con los comunicadores. Los comunicadores también tienen una moral objetiva que es su guía. La Constitución Nacional, el Código del Periodista, hay una serie de instrumentos, de normas que permiten el actuar correcto. El deber más elemental es informar de manera veraz y prudente. Evitar el amarillismo, ese término quiere decir sensacionalismo, exageración, ¿no?, que suelen utilizar mucho los periodistas. Y la otra característica bioética es que no deben asumir el papel de autoridades de la materia sin serlo. Voy a darles 3 ejemplos en relación con esto de la información que me llamaron la atención. El presidente Juan Manuel Santos fue periodista y él pues tiene el deber de estar informando al país de lo que está ocurriendo, pero no lo hace motu proprio, sino asesorado por el Ministerio de Salud en estos temas, ¿no? Bien, en la noche del 25 de enero, en el noticiero de Caracol, le escuché expresar lo siguiente: se calcula que en Colombia podrían presentarse 600.000 casos de Zika. Ahora yo quisiera oír por qué hicieron ese cálculo de 600.000 casos de Zika. 500 casos de microcefalia y 500 casos de Guillain-Barré. No sé, este dato tuvo que suministrárselo el Ministerio de Salud al presidente.
son cálculos científicos veraces, creíbles, porque es que esto que diga que 500 casos de microcefalia y 500 de Guillain-Barré es alarmante. Sí, evidentemente. Si el presidente lo dice, todas las embarazadas vamos al aborto, con seguridad. Evidentemente que es alarmante, doctor Fernando Sánchez, y es responsabilidad, y lo consideramos así, del ministerio informar el riesgo que tienen las personas, la dimensión del riesgo. No solo si existe un riesgo, sino qué dimensión tiene. Y esa línea la hemos tenido consistente incluso desde la epidemia de chikungunya. En la epidemia de chikungunya dijimos, vamos a tener aproximadamente 600.000, 480.000 casos. Al final, con el estudio de cabalidad, estamos calculando que tuvimos 800.000. Tuvimos prácticamente el doble de los que calculamos. Como decía yo en mi intervención, es un cálculo muy difícil, porque no hay evidencia suficiente para poder hacer una estimación completa y absoluta. Simplemente uno tiene que decir a la sociedad, mire, aquí hay una epidemia, porque es una epidemia, esa epidemia puede tener tales dimensiones y el periodo de tiempo en el que va a estar discurriendo es tal. Se hizo con la información de Brasil y extrapolando la información de la epidemia de chikungunya y su distribución. ¿Qué es lo que hemos visto? Como decía, es que esta progresión ha sido más rápida que la de chikungunya. En chikungunya nosotros duramos básicamente un año, desde la entrada de la epidemia en Mahates, Bolívar, hasta la finalización en el sur de Colombia. Duramos un periodo que duró poco más de un año, 13 meses. En esta epidemia ya tenemos desde octubre hasta este mes, que han transcurrido casi 5 meses, ya tenemos casos prácticamente en todos los departamentos del país. Hay 30 departamentos que tienen casos. Entonces lo que sí estamos viendo es que esta epidemia ha sido mucho más explosiva en términos de tamaño. Lo que nosotros estamos visualizando es que estamos contabilizando 20.000 casos, pero dado que la sintomatología es más ligera y más suave que la chikungunya en adultos, la gente no consulta al médico, la gente consulta mucho menos al médico. Entonces el tema del subregistro es un tema que es muy importante acá. Yo he tenido oportunidad de estar en municipios como Villeta, como Girardot, y realmente lo que uno ve es que la tasa de ataque es muy alta, por lo menos así cualitativamente. Hay mucha gente que le da, pero consulta al médico. En este momento, ¿cuántas embarazadas con Zika están siendo vigiladas? 2.116. ¿Todavía no ha habido partos? Ha habido 160, no, 200. ¿Cuántos microcéfalos? 200. Hasta ahora no. Por eso, entonces es muy arriesgado decir que va a haber 500 casos de microcefalia. Es muy arriesgado decir, ¿no? Eso se escandaliza a cualquiera. Y venido de boca del presidente de la República con más razón, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener prudencia para el efecto de divulgar estos datos. Vea, doctor Sánchez, yo le quiero decir una cosa. A nosotros siempre nos acusan cuando estamos en el sector público de llegar tarde y de no decir la verdad. Son las dos acusaciones que siempre a todo funcionario público le dicen. Usted llegó tarde y usted no dijo la verdad. Llegó tarde es que ya nos han dicho por todas partes llegaron tarde. Les tenemos que sacar los comunicados donde todos los días, frente a cada reporte de la OMS o de Brasil, la respuesta del ministerio ha tomado 2, 3 días después y aún así nos siguen diciendo. ¿Sí? Y no dicen la verdad, es que en la eventualidad de que sucedan casos, nos van a decir, ustedes no nos dijeron la verdad. Y eso es un tema que va más allá de los funcionarios públicos, un tema que afecta a la institucionalidad y la credibilidad del Ministerio de Salud. Nosotros no podemos dejar que se arriesgue el Ministerio y el Instituto no diciendo a la gente, esto puede tener tantas dimensiones. Preferimos equivocarnos por exceso que tener la posibilidad de… No, probablemente usted tiene razón. Es mejor por exceso que por defecto, ¿no? Pero yo llamo la atención porque esas cifras deben manejarse con mucho cuidado. El otro caso de los comunicadores… Claro, 42 muertes en Brasil, 46 muertes en Brasil, de todo. ¿En dónde, perdón? Brasil, 46 muertes, sí.
46 muertos oficiales en Brasil. En Brasil. Ese mismo día, el 25 de enero, en una columna de opinión del periódico El Tiempo, firmada por el político Juan Lozano, con el título de Zika, 6 acciones urgentes. Él no es médico, y yo creo que está muy alejado de todo este sector de la salud. Pues propone 6 estrategias para combatir el mal. Es decir, le señala a las autoridades sanitarias qué deben hacer en esta epidemia. Con cierto amarillismo comienza a decir que estamos frente a una tremenda tragedia por sus potenciales efectos mortales. Así lo dice. ¿Esto no es exagerado? Critica al gobierno por haberse entretenido en, cito frases de él, propaganda inútil, costosa y empalagosa, en vez de adoptar correctivos urgentes, entre ellos la recomendación de evitar los embarazos indeseados. Critica, pues, con razón al Instituto Nacional de Salud, registra lo que están haciendo en Brasil, de ver cómo manipulan al mosquito vector para ver si es posible reducir la vitalidad y presencia de nuevos mosquitos. Lo mismo, advierte que es inminente la gran demanda de servicios especializados para atender los casos de microcefalia y Guillain-Barré. En el último número de semana, tal es el número correspondiente a el antepenúltimo número, con el título "Ojo, lo del Zika es serio", se analiza el problema y se lee allí: a la fecha, 459 mujeres en estado de embarazo han contraído el virus. Y si no se toman las medidas de precaución, pueden darse en Colombia 400 casos de microcefalia por el Zika. Es decir, hay 459 mujeres embarazadas, pero puede haber 450 casos de microcefalia. Es decir, uno no entiende, es decir, un caso más inclusive, ¿no? Entonces esto es irresponsabilidad. No cualquiera puede tratar estos temas tan delicados. Yo creo que están faltando a la ética profesional quienes de esta manera se encargan de orientar a la opinión pública. ¿Cuál es el actuar correcto de los afectados por la enfermedad? Yo creo que en términos sencillos es cumplir con los deberes del ciudadano, entre ellos protegerse. El papel es seguir las instrucciones médicas, todo esto que el Ministerio de Salud ha divulgado. Y si se trata de embarazadas, extremar los cuidados por considerarse gestación en riesgo. Ya nos los han explicado muy bien. Pero viene el tema neurálgico: interrumpir el embarazo. ¿Qué dice la ley, la moral objetiva? Ya lo explicaron acá. La sentencia de la Corte Constitucional, luego avalada por el Congreso de la República, en 3 circunstancias especiales:
cuando esté en peligro la vida de la madre, cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y en tercer lugar cuando el embarazo sea consecuencia de violación. Esa es la moral objetiva en relación con el aborto. Esa sentencia de la Corte, antes de ser aprobada, fue tratada por solicitud de la Corte en esta sala. La Academia nombró una comisión, yo fui ponente de ella y estuve de acuerdo, o estuvimos de acuerdo con el punto de vista de la Corte Constitucional. Avalamos las tres causales para despenalizar el aborto. Es decir, la moral objetiva, en este caso, fue respaldada por esta academia, pero de ahí para adelante no. Y aquí se ha sugerido la posibilidad de que si la mujer considera que no debe seguir su embarazo, porque sí per se lo puede hacer. No sé, es ir contra la moral objetiva. No obstante que su moral subjetiva le recomiende hacer el aborto, que se haga el aborto. No es esto objeción de conciencia, porque objeción de conciencia es abstenerse y aquí va a actuar. Entonces, pues, yo apenas no tomo posición, apenas lo que estoy es planteando cuál es la realidad del análisis bioético de lo que está pasando. El solo hecho de que la mujer gestante se encuentre en riesgo por un virus que no sabemos si va a pasar algo o no va a pasar nada, justifique la práctica de un aborto, no creo. Habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar la legislación, la moral objetiva, para entonces darle vía libre al aborto a voluntad de la paciente. Pero como están las cosas, creo que no tiene cabida. Aún así, diagnosticada la microcefalia, no entra dentro de las causales que exoneran como al delito en los casos aprobados por la Corte. Hay una malformación fetal que no es incompatible con la vida extrauterina. Claro que entra luego la consideración de la calidad de vida, etcétera, etcétera, pero no llena los requisitos que habla la Constitución. Por otra parte, una gestación con un feto afectado de microcefalia no pone en peligro la vida de la mujer. La gestación no pone en peligro la vida de la mujer. Tampoco sería causal contemplada por la sentencia de la Corte. Estas eran las consideraciones de carácter general que yo quería hacer. Y ahora, si hay un conversatorio, podríamos ampliar algunos conceptos y escuchar de ustedes también lo que piensan. Entonces, señor presidente, creo haber cumplido con el encargo suyo, se lo agradezco, y a ustedes muchas gracias.